Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el tema, yo ya he hablado de las Venus, me parecen apasionantes, sobre todo porque de alguna manera muestran hasta qué punto el arte son las pulsiones básicas, o sea, Eros y Thanatos, amor y muerte, ¿no? Entonces, porque las Venus en general suelen remarcar mucho el sexo femenino, suelen ser redonditas en su mayoría. Entonces, para tener en cuenta que el arte en cada época, entre comillas, estamos hablando de hace 30.000 años, tiene mucho que ver con lo que el anhelo de esa sociedad en ese momento. Es como una reverberación de lo que las personas de esa época sienten, que no que deba ser la belleza, sino que es el anhelo, lo que desearían, ¿no? Y estamos en una época donde la reproducción supone el futuro, supone la supervivencia para todo. Y entonces, claro, el anhelo es una mujer que pueda reproducirse, una mujer fértil. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Pues se manifiesta con pechos muy grandes, con una barriga muy desmesurada, que seguramente no sería así, porque esta gente el día que comían, pues sería una fiesta. Y seguramente estarían condenados pues a comer semillas, algún animal que pillarían, etcétera. Entonces, claro, como pasa en las sociedades más modestas, las gorditas pues son las que se llevan el gato al agua, son las mujeres deseables, estarían todas delgadas, musculares, estarían fantásticas de tanto, yo qué sé, de tanto hacer ejercicio. Entonces, lo he titulado El cambio climático y la Venus de Willeford, que este título viene a colación porque se ha hecho un hallazgo maravilloso sobre esta Venus que se encuentra me parece que es en Moravia, o sea, se encuentra en Austria en 1908, me parece por Wilhelm o Joseph, no me acuerdo cómo se llama, ahora os lo diré. Y bueno, ahora se ha mirado con microscopio, se han hecho, ¿cómo se llama? Tumoración, o sea, en fin, se ha hecho toda una investigación rigurosa para ver cuál es el material del que está hecho, de dónde procede, de qué sitio procede. Y se han sorprendido muchísimo que han buscado, fue hallada en los Alpes. Ha sido encontrada a 700, el material original ha sido encontrado a 700 kilómetros de donde fue hallada la Venus que es pequeñísima, que tiene un tamaño de 11 centímetros tiene unas caderas grandes, tiene la cara como tapada como si fuera un gorrito o unas trencitas, pero está mirando hacia el seno derecho. Apenas tiene pies, tiene muy marcado el ombligo, sexo femenino. Pero ahora, en esta investigación que se ha hecho en esta época, se ha encontrado que está hecha de un material que se llama oolita. Bueno, es un material que solamente existe en la zona donde hay agua muy limpia. En el caso de esta olita tiene 550 millones de años y procede del lago di Garda en Italia, al norte de Italia, de los Alpes italianos. Entonces estaba tintada de ocre rojo. Mirad, se han visto esa olita en diferentes puntos, ¿no? Pero la que coincide exactamente es con esta. Y todo el mundo se ha sorprendido muchísimo que hace 30.000 años quien hizo esta escultura, quien talló esta piedra, porque además al ser de olita está llena de conchas, es como un pupurri que es fácilmente modelable. Lo hizo con material de 700 kilómetros de distancia. Entonces se ha llegado a la conclusión que realmente las primeras manifestaciones de arte tienen que ver también con los cambios climáticos. Hay una asociación, quizás porque cuando tenemos una sensibilidad particular, todo lo asociamos a eso. Y sí que es cierto, se puede interrelacionar lo que fue esto, porque realmente esta pieza pertenece al Paleolítico Superior y bueno, ellos se iban moviendo en función, estos grupos humanos se iban moviendo en función de lo favorable que era el entorno que tenían, porque esta gente vivía pues
depredar de alguna forma. No habíamos llegado todavía al neolítico, no había cosecha, no había silos, sino pues iban siguiendo un poco el curso de los ríos. Si desaparecía una presa, ellos también pues desaparecían, tenían que mantenerse, entonces es normal, ¿no? Y entonces pues lo que se ha descubierto es que en algunas ocasiones he estado leyendo informes, he puesto diferentes fuentes, sobre todo la primera fuente la ha cogido la agencia EFE porque era una noticia, ¿no? Y me ha llamado la atención, pero después estaba investigando un poquito en lo que puede dar un día y he leído diferentes cosas, ¿no? Y entonces he llegado a la conclusión de que realmente pues hay un cambio como está pasando ahora, porque nada es casual, o sea, todo está condicionado. Nuestros ancestros también estuvieron condicionados en el siglo XV, pues una especie también de cambio climático, como una especie de glaciación menor, etcétera. Bueno, el caso es que nuestros ancestros de hace 30.000 años viajaban más de lo que nunca hubiéramos supuesto, y en algunas ocasiones estos viajes suponían generaciones enteras que se iban desplazando de un lugar a otro. Hay también otra posibilidad del lago de Garda, que es en Ucrania, donde hay también oolita con las mismas características, pero son 1.600 kilómetros. Era gente que se desplazaba andando. Entonces, claro, es como más difícilmente creíble. Y el caso que allí en Ucrania, pobrecitos que están ahora de actualidad, hay bastantes Venus que son más recientes. Más recientes es que en vez de 30.000 años es de hace 25.000. En fin, voy a ver si os lo cuento un poquito. Bueno, que han hecho un análisis microscópico que revela que el origen está a 700 kilómetros al sur de donde se encontró, que os he dicho que era el Imperio Austrohúngaro, pero realmente es en la actualidad pertenece, no sé si es, antes era Checoslovaquia. Ya sabéis que Checoslovaquia es Bohemia, Moravia y Eslovaquia, y creo que es Moravia donde se encontró esta Venus de Willendorf, lo que demuestra 700 kilómetros del lago de Garda implica que nuestros ancestros se movían, los humanos de hace 30.000 años se movían más de lo que hubiéramos imaginado nunca. Y entonces, los austríacos han hecho una publicación a nivel internacional que se llama Scientific Reports y que sitúa la procedencia, o al menos el material del que fue realizado, al lado del lago di Garda, al norte de Italia, que está a 700 kilómetros del lugar donde esta Venus de Willendorf fue encontrada. Todavía no he terminado el blog, pero el blog lo voy a acompañar de otras Venus para que podáis ver hasta qué punto esta Venus es artística, porque es que está totalmente, refleja una época. De hecho, está expuesta habitualmente en el museo, y es la joya de la corona, en el Museo de Arqueología de Viena, que hay muchísimas piezas, pero todo el mundo va por esta pieza, la Venus de Willendorf, porque destaca sobre el resto de Venus que están hechas sobre hueso, marfil, etc. Esta está hecha tallada en piedra. Bueno, y se encuentra en Willendorf, a la orilla del Danubio, en 1908. Bueno, investigadores de Viena, de la Universidad de Viena y del Museo de Historia Natural, que me parece que es un acrónimo, que es NHM, utilizan imágenes tomográficas, que las he puesto en el blog, de alta resolución para identificar qué materiales se emplearon en la Venus de Willendorf, en el oolito que os he dicho antes, que es un mineral que está... A mí me llama la atención porque una vez me gusta muchísimo la arqueología y bueno, algunas veces pues compro en fin, objetos arqueológicos que no se debe, porque eso implica que los depredan de determinados sitios. En España está prohibido venderlos, pero no está prohibido comprarlos. Aquí una doble moral que tenemos, ¿no? Y en cierta ocasión tuve que, suelo hacer regalos de trilobites y cosas así. Compré uno grande y no sabía que la persona que se la regalaba era un geólogo. Entonces, cuando se la regalé, le encantó, porque era una persona que había sido muy amable conmigo, me había facilitado determinada documentación y me dijo: este trilobite es de no sé qué zona de Marruecos, de los montes Atlas, vamos, me dijo hasta el sitio exacto. Dije yo:
Wow, digo, ¿cómo es posible que lo sepa? Me dice, bueno, porque simplemente por la piedra, el fósil, como se ha fosilizado, esta piedra solamente está en ese punto, así que la han cogido de tal sitio y yo me quedé con la boca abierta. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues más o menos lo que han hecho los investigadores de la Venus de Willendorf ha sido eso, localizar exactamente dónde se cogió la piedra que se talló y que fue encontrada en Willendorf, que es una caliza de origen sedimentario. Las calizas suelen ser buenas para moldear, lo dice escultora de piedra, y suelen formarse cerca del agua limpia y cálida. Bueno, como este tipo de piedra no es típica de Wachau, que es donde fue encontrada, no sé cómo se dirá en austríaco, Wachau, los geólogos lo que han hecho ha sido buscar depósitos de este material, de los ólitos, en otros países, en Francia, en Ucrania, en Alemania, en Italia y tal, para descubrir cuál fue su origen, cuál fue el lugar de origen, y lo encontraron allí en el lago de Garda. Dicen los investigadores que las muestras de la Venus se le llaman Venus, pero es una ironía porque son todas gorditas. Entonces, claro, nosotros tenemos asociadas las Venus de las diosas clásicas, ¿no? Entonces, pero es una tontería, también os voy a decir una cosa, porque en cada generación, en cada etapa histórica, el anhelo es diferente, el anhelo de lo que es el cuerpo de una mujer y por qué no podía ser gordita y con las caderas anchas, y en aquella época sobrevivir era la cosa más complicada del mundo. Bueno, las muestras de las Venus son estadísticamente indistinguibles de las muestras del norte de Italia, cerca del lago di Garda, como he dicho. Y hay un señor investigador que lleva todo esto que se llama Gerard Weber, que es un antropólogo de la Universidad de Viena, y dice que la Venus pudo viajar de Italia a Austria gracias a la costumbre de la gente del Gravetiense, que es una etapa del Paleolítico Superior. Y bueno, él dice, os voy a leer una frase que dice: la gente del Gravetiense buscaba y habitaba lugares favorables. Esto es una traducción. Lugares donde podían comer y subsistir. Por eso he dicho lo del cambio climático. Se movían preferiblemente. Hay artículos diciendo que el cambio climático generó las primeras obras de arte como esta. Se movían, él dice, el Weber, se movían preferentemente junto a los ríos cuando cambiaba el clima o la situación de las presas. Pura supervivencia. Bueno, durante este periodo se tallan una gran cantidad de esculturas femeninas que representan, pero es que esta es particular, esta es especial. Representa el cuerpo de la mujer con exagerados, venden hasta reproducciones, me he sorprendido, no solamente el merchandising, no solamente camisetas, es que te la venden exactamente igual, con exagerado. He visto que aparece en 5 películas y en una novela que fue muy famosa, que la leí, que no me acuerdo cómo se llama, que está hecha por una americana, la no sé qué de la Tierra. Bueno, en realidad lo que se muestran ahí son los atributos de fertilidad, como unas caderas anchas o unos pechos grandes, y este es el caso de la Venus de Willendorf, que es una figura femenina de solo 11 centímetros con grandes, enormes caderas anchas, de la que desde su descubrimiento, que es el 17 de agosto de 1908, pues se desconocía realmente dónde había sido tallada, dónde había sido esculpida y de qué piedra con la que se hace. Y como este es un país poderoso, se puede permitir estas investigaciones. Me parece maravilloso que lo hayan hecho, aunque los resultados realmente lo que hacen es que apuntan claramente que es el norte de Italia el lugar de donde se obtiene la materia prima del material. El estudio también muestra que la misma piedra se encuentra en Ucrania, que está a 1.600 kilómetros, pero es desechada, que es también oolito, aunque lo pintan de rojo, aunque el estudio lo desecha porque 1.600 kilómetros, como que para gente que iba a pie, es bastante difícil. O sea, 700 kilómetros se podían hacer porque estaban en los Alpes, pero 1.600, en fin, como que lo descartaron. Dicen los investigadores que la Venus de Willendorf no solamente es especial por su diseño, sino también por su material, mientras otras figuras de las Venus son de marfil, de hueso, etc. Para la buena Venus de Austria, la Venus austríaca, se utiliza oolita, que es única para este tipo de objeto de culto. Se asocia mucho con la diosa tierra.
que era como, se supone que estos grupos humanos, todo esto son hipótesis, ¿eh? Adoraban a la diosa tierra que estaba vinculada con la fertilidad, etcétera, porque en realidad no se le hace ni cara. O sea, es como el símbolo de la reproducción, la fertilidad, pues eso, que podían adorar, lo cercano, lo inmediato. Las imágenes de su interior también muestran pequeños restos de conchas. Os he dicho que la bolita es un pupurri y tiene, en el caso de esta bolita, tiene 550 millones de años de concha, limonita, que consisten en una mezcla de minerales, lo que tiene, pero que es fácilmente. Bueno, al comparar estas conchas con los fósiles de los museos de historia natural de Viena, los investigadores también han podido descubrir que la piedra de esta Venus se formó hace 150 millones de años. Una locura. La estatua tiene 30.000 años de antigüedad, que son muchos, y continúa expuesta en el Museo de Historia Natural de Viena, junto a otros descubrimientos, pero es la joya de la corona, arqueológicos de la Edad de Piedra. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un arquitecto. Hasta mañana.